Testimonio de matrimonio restaurado clásico. Extraño nuestro tiempo, Señor. Promesa del día. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Mía, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Mi restauración comenzó tan pronto como lo dejé todo. Yo diría que aproximadamente un mes antes de que mi esposo, Lerón, regresara a casa, fue cuando finalmente me dije, tengo que empezar a vivir y no preocuparme por todo los que pasaría si. Así que comencé a salir de casa con más frecuencia y comencé a ayudar a mi querida amiga que también está pasando por este viaje. Comencé a concentrarme más en el Señor y fue cuando realmente comenzó mi restauración. Fue entonces cuando vi a Lerón buscándome más. Comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto con más frecuencia. Quería verme más a menudo. Es muy cierto lo que Erin dijo en sus videos. Al final de tu restauración, realmente no querrás que tu esposo regrese. Tu tiempo con el Señor nunca será el mismo cuando Él regrese a casa. Como ella dijo, ahora extraño eso. Pasé todo mi tiempo libre hablando con el Señor, aprendiendo su palabra y simplemente escuchándolo antes de ser restaurada. Y probablemente es por eso que estoy restaurada ahora. ¿Cómo cambió Dios tu situación, mía, mientras buscabas de todo corazón? No tuve comunicación con Lerón durante aproximadamente un mes. Al principio lloraba todas las noches, hasta que una noche recibí una llamada en mitad de la noche de un número privado. Lo respondí y era Lerón. Quería saber cómo estábamos yo y su hija. Hablamos durante aproximadamente una hora. Cometí el error antes de entrar a su sitio web de decirle lo que sentía y le lloré. El mayor error de mi viaje de restauración. Pensé que este era el punto de inflexión de mi restauración, pero no sabía que no iba a ser tan fácil. Dios tenía un plan para mí, pero yo, por supuesto, no lo sabía en ese momento. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, mía, te enseñó el Señor durante esta prueba? El Señor y este ministerio me enseñaron a guardar silencio. Este fue el problema más grande para mí. Aprendí a dejar de ser tan molesta. Siempre quise ser el líder de nuestro hogar. Quería decir qué iba a pasar, cuándo iba a pasar y cómo iba a pasar. Otro gran error de mi parte. Entonces aprendí a darle a Nerón el control de todo. Ahora acudo a él para ver qué quiere que haga cuando se trata de mi hija. También le digo que le pida permiso a su papá para hacer o ir a cualquier parte. Aunque tiene 19 años, todavía vive bajo nuestro techo. Durante este viaje también aprendí que debo someterme a mi esposo. Nunca hice esto. Yo era una persona muy conflictiva. Ya no conozco a esa persona. Pienso en lo que haría y diría, y a veces me asusto solo de pensar en todas las cosas horribles que diría y haría. El Señor realmente ha hecho su obra en mí. Estoy muy agradecida con todos ustedes y por supuesto con nuestro Señor Jesucristo por mostrarme mi verdadero yo, el yo que Él quería ayudarme a ser. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, mía? Y los momentos más difíciles durante mi viaje fueron probablemente los días festivos, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Durante el Día de Acción de Gracias, todavía no había tenido comunicación con Nerón. Dejó nuestra casa en octubre, 2 días antes del cumpleaños número 19 de mi hija. Fue uno de los peores días de mi vida. Después de 23 años, estas fueron las primeras vacaciones que pasamos sin él. Sin embargo, de alguna manera, el Señor me ayudó a superar estas primeras vacaciones. Desafortunadamente, la Navidad fue peor. Ya tuve un poco de comunicación con mi esposo, pero habíamos tenido una discusión en Nochebuena. Cuando llegué a casa después de pasar el día en casa de mis padres,
con los regalos que había recibido sin abrir, y mi hija se había ido a ver a una amiga, así que estaba sola en casa. Comencé a clamar a Dios y preguntarle, ¿es esto realmente lo que quieres que haga? ¿Confiar en ti para mi matrimonio? Sentí que ya había sufrido suficiente y realmente quería que Él me dijera que todo terminaría pronto. Bueno, cuando comencé a abrir uno de mis regalos, cuando Dios me habló, era un marco que decía, la fe en Dios incluye la fe en su tiempo. ¡Wow! Me emocioné mucho esa noche al sentir que Él me estaba diciendo que confíe en Él. Luego llegó la víspera de Año Nuevo. No había comunicación alguna con Lerón desde la víspera de Navidad. Afuera hacía mucho frío, algo muy inusual en mi parte del país. La puerta de mi garaje no cerraba y mis padres estaban fuera de la ciudad, así que no tenía a nadie que me ayudara. Afortunadamente, mi vecino se estaba yendo y vino a arreglarlo. Gracias, Señor. Entonces el año nuevo también fue muy difícil para mi hija y para mí, pero Él nos ayudó. Mía, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión en mi restauración fue cuando dije antes, cuando finalmente dejé ir y dejé que Dios se ocupara de todo. Finalmente dije, Dios, que esta sea tu voluntad y no la mía. Así que dejé de hacerlo, orando por mi restauración por completo y comencé a concentrarme en el Señor y comencé a dedicarle mis tardes enteras a Él. Llegaba a casa del trabajo y empezaba a leer la Biblia, leer y leer sus libros, escuchar sermones y sus videos. Esto me ayudó a dejar de obsesionarme con mi restauración y comencé a vivir para el Señor. Cuéntanos, ¿cómo pasó Mía? Lerón simplemente entró por la puerta principal. Mía, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? En enero me invitó a una cita. Esa noche cenamos y tomamos unas copas. Nos la pasamos muy bien. El domingo fui a ayudar a sus padres a mover una pared de su garaje que iban a convertir en un apartamento eficiente. No supe de él hasta más tarde esa noche, cuando me envió un mensaje de texto diciéndome que nos extrañaba a mí y a nuestra hija. Le respondí diciéndole que nuestra casa era su casa y que podía volver cuando quisiera. Dijo que tenía miedo de volver a casa porque temía que yo fuera la misma persona que era cuando él se fue por primera vez. Le dije que necesitaba confiar en mí, pero que confiara en Dios. Él dijo, ya veremos. Dijo, buenas noches. Y ese fue el final de esa noche. El lunes me volvió a enviar un mensaje de texto queriendo saber qué íbamos a hacer después de que yo saliera del trabajo, es decir, mi hija y yo. Le dije que no teníamos planes. Como tenía edificios comerciales y automóviles, tuvo que ir a medir una tienda en Los Oques y nos invitó a ir con él y luego a cenar. Así lo hicimos. Pasamos un tiempo maravilloso juntos. Cuando nos estaba dejando, mi hija entró y yo me quedé en su camioneta y le dije que la pasé muy bien. Lo besé en la mejilla y él dijo, volveré. Aunque la noche fue agradable, no pensé que volvería así, que comencé a prepararme para ir a la cama. Fui a la habitación de mi hija. Desde que mi esposo se fue, no pude dormir en nuestra habitación, así que dormía con mi hija en su habitación. Mientras se hacía ahí, comenzando a orar para agradecerle por un tiempo maravilloso y todas sus bendiciones, escuché que el camión se detenía. Tocó el timbre y entró como si nunca se hubiera ido. Hablamos un rato en la sala y luego dijo, vamos a la cama. Y eso, mis queridas señoras, fue el comienzo de la restauración de mi matrimonio que el buen Señor hizo por mí. Estoy tan bendecida, más allá de las palabras, y todo se debe a nuestro Señor Jesucristo y tus enseñanzas. Así que gracias. Sí y no. Realmente pensé que los tiempos anteriores fueron el punto de inflexión para mi restauración, pero fueron solo bendiciones de Dios, acercándonos cada vez más. Había pasado por momentos realmente difíciles,
justo antes de que Dios restaurara nuestro matrimonio, donde me decía a mí misma que más podría salir mal. Bueno, muchas cosas salieron mal, déjame decirte, pero todas esas pruebas y cosas terribles que nos sucedieron fueron por una buena razón para ambos. Fueron pruebas que Dios puso para nosotros, para mostrarnos que la hierba realmente no es más verde del otro lado como alguna vez creíamos. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Mía? El libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio fue mi salvación matrimonial. Si no hubiera leído este libro, todavía estaría pensando que todo esto fue culpa de mi marido. No habría visto todas las cosas horribles que había hecho y dicho que eran la causa del desmoronamiento de mi matrimonio. Los videos electrónicos Being Courage de Erin también fueron muy útiles. De lo único que habla es de cómo sucede realmente. Me encanta aquel en el que habla de las etapas de restauración. Realmente así fue para mí. Gracias, Erin, por compartir tu testimonio con todas nosotros y gracias por mostrarnos cómo ser una mujer de Dios. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Este siempre ha sido mi verso favorito. Este versículo lo dice todo. Dios puede hacer lo que quiera. No importa lo que veas o escuches de alguien, incluso de tu marido, no lo creas. Dios puede y restaurará su matrimonio. Solo tienes que tener fe y creer que lo que el Señor dice, Él lo hará por ti. Hice eso, mírenme ahora. Él me ha bendecido con mi familia nuevamente unida. El gran poder de nuestro Señor Jesucristo no puede ser vencido por el hombre. Cree y recibirás. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Mía? Sí, lo haría. De cualquier manera, Mía, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No rendirse nunca. Dios puede hacer lo imposible. Solo necesitas dejar de lado todas las preocupaciones y entregárselas a Dios, enfocándote en el Señor. Una vez que hice esto, fue cuando vi que todo comenzaba a cambiar. Y cuando comencé a diezmar y me entregué y le confié mis finanzas, inmediatamente vi venir la bendición. Señoras, por favor, den lo que tienen a Dios. Él trabajará para ustedes. Si hubiera hecho esto al principio, creo que habría visto un cambio antes, pero como dije, todas las pruebas, lágrimas y errores que cometí fueron por una razón. Las pruebas me enseñaron mucho. Me enseñó que necesitaba cambiar antes de que Dios me devolviera el corazón de Verón. Y sé que Dios aún no ha terminado conmigo. Todavía tengo muchas cosas en las que necesito trabajar, pero está en las manos de Dios y en su tiempo. Cuando Él esté listo, Él lo hará y me cambiará aún más. Señoras, confíen en su sincronización.